Bueno, continuando con la polarización del transistor, entonces en este caso yo tengo la misma polarización fija de antes, solo que le agregamos acá una resistencia de emisor. Entonces ahora ya el voltaje, ni el voltaje de colector ni el voltaje de base van a ser igual al voltaje base colector ni al voltaje colector emisor, porque aquí sí hay un voltaje que eh, diferencia los otros dos voltajes. Entonces, ¿para qué se coloca esta resistencia? Básicamente para estabilizar la polarización del transistor y que un cambio en beta o en la temperatura del transistor, que finalmente es lo mismo que un cambio en beta, porque la temperatura finalmente lo que hace es modificar beta en el transistor, ese es el efecto final, vaya a tener incidencia sobre el funcionamiento del circuito, porque evidentemente si se cambia la polarización, pues se va a cambiar el punto Q, y ya vemos que si el punto Q se acerca o a saturación o al punto máximo de potencia, pues vaya a tener problemas de recorte o inclusive de deterioro o de daño del transistor. Entonces, esa es la razón por la cual se coloca esta resistencia NRE. La resistencia NRE básicamente lo que haría sería inyectar corriente de la salida en la malla de entrada. Es decir, es como una realimentación que se hace ahí. Parte de la corriente de salida también aparece en la malla de entrada. Entonces, de esa forma es que se genera esa estabilidad. A esta configuración la llaman configuración de polarización de emisor, pero es la misma de fija, solamente que le agregan una resistencia de emisor. El análisis es exactamente el mismo, es decir, malla de entrada, malla de salida. De la malla de entrada se obtiene la corriente de base, de la malla de salida se obtiene el voltaje colector emisor. Siempre ese es el procedimiento de análisis que se tienen para este tipo de circuitos. Acá se redibujó la malla de entrada, entonces ya colocando el BCC visible acá y aplicando la Kirchhoff, entonces tenemos que es BCC menos el voltaje que cae en la resistencia de base, que es corriente de base por resistencia de base, menos el voltaje base emisor, menos el voltaje de la resistencia de emisor, que también aplicando ohm, pues sería la corriente de emisor por la resistencia de emisor. Y eso todo igual a cero. Ahora aquí, se, eh, como lo que necesitamos la corriente de base, entonces necesitamos que todo esté en función de corriente de base, por lo tanto, utilizamos la relación que ya habíamos visto antes, que es que la corriente de emisor es igual a beta más 1 veces la corriente de base. Y eso lo sustituimos acá. Entonces, en vez de esta corriente de emisor, colocamos beta más 1 corriente de base. Y luego hacemos la factorización. Factorizamos corriente de base, entonces por eso aquí tenemos corriente de base factor de RB que está aquí y sería beta más 1, perdón, RE que sería este término. Y lo demás de la ecuación es exactamente lo mismo. A partir de esto, pues despejamos la corriente de base, simplemente pasamos estos dos términos al otro lado. Perdón, pasamos el término de la corriente de base al otro lado para cambiar el signo, para que el signo sea positivo. Y todo lo que acompaña a la corriente de base, pues lo pasamos al denominador y entonces nos da esta relación. Nos da BCC menos voltaje base emisor sobre la resistencia de base más beta veces más 1 la resistencia de emisor. Si miramos o si comparamos esto con la relación que nos dio para la corriente de base en la polarización fija, la diferencia está en este elemento, en esta parte de la ecuación. Lo demás es lo mismo, porque en la otra también nos da ABCC menos voltaje base emisor sobre RB nada más. Aquí le agregamos este otro pedacito que es el efecto que hace esta resistencia que se agregó acá en el emisor. Ahora, si miramos para la, bueno, si miramos para la malla de salida, que es esta, tendríamos otra vez acomodamos el circuito para poder tener el voltaje colector, perdón, el BCC visible y aplicamos la ley de Kirchhoff, nuevamente teniendo en cuenta esta polaridad. Entonces por eso tenemos corriente de emisor por resistencia de emisor, corriente de colector por resistencia de colector, voltaje colector emisor, menos BCC igual a cero.
De acá, como les había dicho, siempre lo que se busca es despejar u obtener una relación para el voltaje colector-emisor. Acá, para eliminar la corriente de colector y dejar todo en función de la corriente de emisor, entonces, perdón, al contrario, para eliminar la corriente de emisor y dejar todo en función de la corriente de colector, se aplica la relación que también habíamos visto antes, en la cual la corriente de emisor es aproximadamente igual a la corriente de colector. Entonces simplemente se sustituye acá corriente de colector, se hace la factorización, es decir, corriente de colector me quedaría por este lado corriente de emisor y por este lado corriente de colector, por eso está esta suma acá. Y de acá se despeja la corriente, el voltaje colector emisor, simplemente pasando esta expresión al otro lado y nos da esta relación. Entonces ahí ya tenemos corriente de base obtenida de la malla de entrada y voltaje colector emisor obtenida de la malla de salida. Ahora, un parámetro que no se miró antes porque es propio del transistor, pero en este caso sí hay una diferencia, sería la resistencia de entrada del sistema. Entonces la resistencia de entrada del sistema me daría beta más 1 veces la resistencia de emisor. En el anterior, repito, solamente la resistencia de entrada correspondía únicamente a la resistencia que habría en esta región nada más. En este caso, la resistencia de emisor sí tiene una relación directa sobre, o una incidencia sobre esa resistencia de entrada, entonces por eso se obtiene esta otra relación. ¿De dónde sale esa relación? Pues básicamente de analizar esta ecuación. Entonces al analizar esta ecuación, pues tenemos en cuenta que lo único que se vería de aquí hacia acá sería esta resistencia de acá, que sería beta veces más 1 resistencia de emisor, entonces por eso a eso se llama resistencia de entrada, que la tenemos acá. Una vez obtenido esos dos elementos, lo que sigue, como también hicimos en la relación anterior, es verificar las relaciones para los voltajes. ¿Qué pasa con los voltajes? Entonces, aplicando nuevamente la ley de voltajes, o las leyes de voltaje, entonces tenemos que el voltaje de emisor, que básicamente es el voltaje entre este punto y tierra, acá, de aquí del emisor a tierra, pues como tengo la corriente de emisor, pues simplemente es aplicar la ley de Ohm. Entonces por eso el voltaje de emisor me da igual a la corriente de emisor por la resistencia de emisor. Ahora, el voltaje de colector, que es desde este punto hasta tierra, desde acá hasta tierra, tendríamos que sería el voltaje colector emisor, o sea, este pedacito acá, más el voltaje de emisor, que es este acá. Entonces tenemos esta relación acá, pero también la podemos hallar teniendo en cuenta la fuente de polarización. Entonces, teniendo en cuenta la fuente de polarización, sería la fuente menos el voltaje que cae en esta resistencia, entonces ya me da el voltaje acá. Eso también aplicando leyes de Kirchhoff, ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces tenemos estas dos relaciones para el voltaje de colector. Y el voltaje de base, aplicamos exactamente lo mismo. Entonces el voltaje de base, que es el de acá a tierra, entonces teniendo en cuenta desde la fuente, entonces sería el voltaje de la fuente menos lo que cae acá. Entonces el voltaje de la fuente acá menos lo que cae acá sería el voltaje de emisor, el voltaje de base acá, que es la relación que tenemos aquí. Pero también lo podemos obtener teniendo en cuenta el voltaje de emisor acá. Entonces el voltaje de base es voltaje de base de emisor, que es estos dos, más lo que caiga en esta resistencia, que ya lo habíamos obtenido acá arriba. Entonces ahí están las relaciones para los voltajes en la configuración de polarización de emisor, que les reitero es la misma fija, solamente que agregando una resistencia de emisor para que le dé estabilidad al sistema. Ahora, si miramos la corriente de saturación, pues hacemos lo mismo que en el anterior análisis, colocamos un cortocircuito aquí entre emisor y colector, y en este caso la corriente de saturación baja, porque ya agregamos otra resistencia, tenemos la resistencia de colector y la resistencia de emisor, y pues aplicamos ahí ley de Ohm directamente y ya, porque esta resistencia de colector quedaría en serie con la resistencia de emisor, por lo tanto se suman, y para calcular la corriente simplemente es voltaje sobre resistencia. Ahora, para mirar la parte de estabilidad, se propone el ejemplo, y el ejemplo es este. Entonces, hay que calcular todos los parámetros para este circuito. Entonces, en este circuito, VCC es de 20 voltios, beta nos dicen que es de 50, la resistencia de base es de 430K, la resistencia de emisor es de 1K y la resistencia de colector de 2K. Entonces, aplicamos unas relaciones de manera directa y obtenemos estos resultados. Entonces, primero, la corriente de base,
que es la corriente que entra por acá, por la relación que ya vimos ahorita, es VCC menos voltaje base emisor sobre RB más beta veces, más beta más 1 por RE. Entonces, la corriente, perdón, el VCC es 20, el voltaje base emisor ya también lo teníamos de una relación anterior que es 0.7, siempre va a ser 0.7 cuando está en zona de región activa, perdón, o en saturación, no importa, en cualquiera de los dos, pues va a ser 0.7. Y abajo reemplazamos las resistencias y nos da que la corriente de base para este sistema sería de 40.1 microamperios. ¿Cómo ven, la corriente de base da en micros? O sea, es muy pequeñita. Teniendo en cuenta que la corriente de base es la que se multiplica por el beta para obtener la corriente de colector, entonces ya lo multiplicamos por 50 y ya aquí me dan milivoltios, en miliamperios, perdón. 2.01 miliamperios. Luego el voltaje colector emisor, en este caso lo tomamos desde la fuente, entonces nos da la fuente menos la corriente de colector por la corriente de colector más la corriente emisor, haciendo la reducción, o perdón, haciendo la sustitución y los cálculos nos da 13.97 voltios. El voltaje de colector también lo tomamos desde VCC, entonces simplemente es VCC menos la corriente que caiga acá, perdón, menos el voltaje que caiga en R2, entonces tenemos VCC menos corriente de colector por resistencia de colector, hacemos el reemplazo y tenemos que son 15.98 voltios. El voltaje de emisor, pues en este caso podríamos haber aplicado ley de Ohm, pues teniendo en cuenta que la corriente de emisor también la tendríamos acá, pero como ya tenemos calculada el voltaje de emisor y el voltaje base de emisor, entonces pues es más fácil aplicar la ley de mallas acá y obtener esta relación. Entonces tenemos que al hacer reemplazo 2.71. Y la corriente base colector, o sea, el voltaje base colector, o sea, el voltaje de acá, de este lado, pues sería el voltaje base menos el de colector, que para este caso sería menos 13.27. Es negativo porque estamos en la región activa, es decir, donde la polarización base-emisor debe ser en directa y la polarización base-colector debe ser inversa. Entonces, por eso es negativo ese sistema. Ahora, ¿para qué? O mejor dicho, este ejemplo nos sirve también para mirar lo de la estabilidad. Entonces, si verificamos estabilidad en ese sistema, entonces lo que hicimos fue básicamente hacer los mismos cálculos que hicimos ahora, pero con un beta de 100. Al hacer los cálculos con un beta de 100, la corriente de base pasaría de 40.1 a 36.3 microamperios. La corriente de colector pasaría de 2.01 a 3.68 y el voltaje colector emisor de 13.97 a 9.11. Es decir, hay una diferencia, pero no es tan grande porque aquí estoy duplicando, es decir, estoy aumentándole el 100% al beta y los parámetros no se me aumentan al 100%, se aumentan en porcentajes mucho menor al 100%. Entonces ahí es donde, o eso es a lo que se considera, esa es la contribución de la resistencia de emisor que me da estabilidad. Entonces ahora ya no dependo tanto de beta. ¿Por qué es importante eliminar la dependencia de beta? O bueno, hacer que beta tenga una incidencia menor es importante debido a que el beta es uno de los parámetros que más cambian en un transistor. Cambian con la temperatura, cambian con la forma con el modelo de fabricación. Normalmente en las hojas de datos o en el datachip lo que encuentra uno como beta es aproximado, es decir, no tiene un beta realmente específico para el transistor que uno está usando. Entonces, por eso, si no se trata de eliminar la incidencia del beta en cuanto a los cambios, en este caso en el punto de polarización o en el punto Q, pues tendríamos muchos problemas porque calcularíamos con una cantidad de beta y nos daría una respuesta muy diferente porque el beta real del transistor pues va a ser bien diferente al beta que aparece en la hoja de cálculos. Ahora,
esta configuración también se puede hacer el análisis de carga. El análisis de la recta de carga se hace exactamente igual, es decir, se parte de la ecuación de malla de salida, que es esta, se coloca primero la corriente de colector a cero y obtenemos para el voltaje colector emisor, que es igual a VCC, que es el punto que aparece aquí, cero en corriente de colector y en voltaje colector emisor VCC. Luego hacemos lo contrario, es decir, llevamos a 0 VCC y al llevar a 0 VCC el voltaje colector, perdón, la corriente de colector me daría esta relación, o sea, VCC sobre RC más RE, y ahí tendríamos la recta de carga. Entonces, si ven, en este caso, la diferencia que hay entre la recta de carga con polarización de emisor, es decir, con esa resistencia adicional en el emisor, versus la recta de carga cuando tenemos polarización fija, es decir, sin esa resistencia, básicamente la única diferencia es que aquí, en el punto de máxima corriente de colector, aparece RE, aparece ahí. En el otro no aparecía. Entonces, en este caso, también podemos modificar el punto, pero ya la modificación respondería a 4 parámetros. El primer parámetro, la corriente de base. O sea, si yo coloco una corriente de base más arriba, pues voy a mover el punto de polarización hacia la izquierda. Si lo coloco más abajo, lo movería hacia la derecha. Pero igual, si lo muevo mucho hacia la izquierda, corro el riesgo de entrar en saturación, y si lo muevo mucho a la derecha, corro el riesgo de entrar aquí a corte. Entonces hay que tener en cuenta eso para poder obtener un punto Q adecuado. Si yo modifico VCC, pues también me va a modificar, pero también me va a modificar aquí toda la recta, o sea, me la va a subir o me la va a bajar. Entre más grande sea VCC, pues más arriba queda, y entre más pequeñito, pues más abajo queda esa recta de carga. También lo puedo modificar modificando RC. Entonces, si yo hago RC más grande, bajo este punto. Si yo hago RC más pequeño, lo subo. Pero también en este caso lo puedo modificar modificando RE, porque pasa exactamente lo mismo. Si yo hago más pequeño RE, voy a subir el punto. Si yo hago más grande RE, lo voy a bajar. Entonces aquí ya hay 4 parámetros para hacer la misma modificación que en el anterior se hacía, solo teniendo en cuenta 3 de esos parámetros.